Buenas tardes, bienvenidos a una jornada más de nuestro séptimo ciclo de conferencias sobre patrimonio industrial. Esta tarde tenemos con nosotros a Juan Higueras, que nos va a dar la conferencia que ya le conocéis en el cartel. Como sabéis, se llama Fotógrafos en la Reconversión. Y hoy tenemos además a Albert Forment, que es licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia del Arte, si no me equivoco, y que va a ser el encargado hoy de hacer la presentación de nuestro ponente, con lo cual me ahorra un trabajo y enseguida me bajaré a manejar la cámara como de costumbre. Tan solo los avisos de rigor administrativos, que me he apuntado algunos para que no se me olviden. Como sabéis, tenemos en marcha el concurso Pluma de Acero, la séptima edición también. El jurado está haciendo un faenón revisando los 120 relatos que se han presentado, y el día 30 de mayo será la entrega de premios en el Epicentre. Si queréis asistir, pues estáis todos invitados, todos se irán anunciando. Tenemos al final del acto, aún tenemos más libros del libro Calle Laminación, escrito por Luis Cuadao y con ilustraciones de Antonio Cosín, que estamos repartiendo a los socios, así como un marcapáginas que hemos hecho también con una ilustración por cada cara. Los socios que aún no lo tengan, al final de la conferencia, que pasen por aquí detrás, el secretario se lo entregará. Mañana hay también una presentación de una novela, la novela Boira, escrita por Manuel Vega Risset y que ha rescatado nuestro socio colaborador en distintas facetas, tanto escribiendo como haciendo conferencias, Antonio Ortiz. Entonces se hace esa presentación. Es una novela que escribió Manuel Vega, sobre el que escribió una biografía hace poco Antonio, y una novela que jamás se editó y que ahora ha salido a la luz gracias a su trabajo, y también con ilustraciones de Antonio Cosín, que no... Vale. Es, como digo, mañana en la biblioteca de Canet a las 7 de la tarde. Para el que quiera asistir, lo mismo, está igualmente invitado. También lo grabaremos y lo subiremos a la web, como hacemos siempre. Y por último, os informo que tenemos la Asamblea General el próximo 18 de junio. Esta ponencia de hoy es la última de antes de vacaciones. El mes que viene aprovechamos este mitad de mes para hacer la conferencia, para hacer la asamblea, perdón, y retomaremos la conferencia en septiembre. La asamblea, como digo, es el 18 de junio para los socios. Tenemos asamblea ordinaria, la que toca anual, y además tendremos asamblea extraordinaria, que toca renovar la junta directiva. Yo digo que ya después de 9 años ya no voy a ser presidente, entonces también os invito a que aquellos socios que queráis optar a la presidencia, pues bueno, en nuestra web tenemos los estatutos que explican cómo presentar la candidatura y tal, pero tampoco es muy complicado. Con que haya 3 socios que se quieran presentar, como mínimo 3, para conformar la junta directiva, el día de la asamblea, que será el 18 de junio, que también se anunciará en su momento, pueden venir. Y con eso quiero ser lo más breve posible. Os dejo primero con Albert, y quien va a presentar a Juan, y espero que lo paséis bien en la conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes. La verdad es que yo no sé muy bien qué hago aquí, porque viéndoos a todos vosotros me da la impresión de que el que menos sabe Juan soy yo. Yo estoy aquí, no como he dicho como licenciado ni nada, sino como amigo de Juan, me lo ha pedido, y bueno, pues aquí estamos, a ver qué pasa. Nada, os voy a dar simplemente unas breves notas de introducción a lo que es hoy la comunicación y la ponencia. Juan es, digamos, hijo de una estirpe de fotógrafos, cuando la fotografía en realidad era una cuestión casi artesanal. Su padre era fotógrafo. En aquella época, cuando su padre era fotógrafo, había grandes estudios de fotografía en Sagunto, en el núcleo antiguo, Montoro y Higueras. Y en ese sentido eran casi autodidactas. Era una fotografía de otros tiempos, una fotografía de estudios que ha llegado en algunos casos hasta ahora, pero que está absolutamente desapareciendo. Pero Juan al principio no era fotógrafo. Juan al principio era músico. Yo más bien diría que era un viejo rockero, y continúa siendo un viejo rockero. Luego fue electricista de mantenimiento en Silmet, como me comentó. Y luego, mucho después, cuando se convirtió en un fotógrafo profesional, y por eso estamos aquí ahora. Pero Juan, pese a venir de una estirpe de fotógrafos, no es, al contrario que su padre, un fotógrafo
artesanal, por decirlo así, un fotógrafo un poco hecho a sí mismo en el día a día de la fotografía. Es un fotógrafo con títulos académicos, primero de formación profesional, luego en la universidad. Él, de hecho, tal como pone aquí, es técnico superior de artes plásticas, es decir, tenía una formación académica seria y al mismo tiempo también tiene el diploma de especialización profesional universitario de fotografía digital y tratamiento de imagen. Pero bueno, esto al final son simples títulos y es simplemente para que tengamos claro quién es Juan respecto de la fotografía. Juan es un auténtico profesional de la fotografía. De hecho, aún ahora existe aquí, en el puerto, el estudio de foto Higueras, que ya no lo lleva él, en realidad ahora es un colaborador de su histórico foto Higueras, que está en la calle Toledo, en donde, como podéis imaginar, el tipo de fotografías que siempre se han hecho son bodas, comuniones, bautizos, presentaciones fallidas, es decir, un testimonio que es el habitual de los trabajadores de la fotografía en plan profesional. Pero sobre todo, y eso es lo más interesante, Juan ha sido también profesor de fotografía. Es también profesor de fotografía. Ahora, se ha bien conectado. Es profesor de fotografía. De hecho, algunos de vosotros habéis sido alumnos suyos, algunos de los que estáis aquí. Ha sido profesor de fotografía en la Universidad Popular de Sagunto, en la de Canet. Continúa siendo profesor de fotografía en las asociaciones de jubilados, absolutamente gratis, según me comentaba el otro día. Pero eso es otra de sus grandes facetas como fotógrafo, el ser profesor de fotografía. Y sobre todo, hoy, y es por lo que estamos aquí, es fotoperiodista. De hecho, ha sido fotoperiodista para el Levante durante 14 años, para las provincias donde vivían un buen montón de años, para el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Sagunto 20 años y para el Económico 15 años. Levante, las provincias, el gabinete de prensa, el Económico, prácticamente los 4 grandes centros de periodismo fotográfico de la ciudad. Y en definitiva, y por eso es interesante lo que vamos a ver hoy, él es un fotoperiodista, es decir, un periodista de la cámara, un reportero gráfico, un periodista fotográfico, es decir, un periodista que con la imagen, con la fotografía, intenta contar historias y dar veracidad a los hechos que están ocurriendo. De hecho, eso es el fotoperiodismo, la fotografía para contar noticias o documentar eventos. Nada que ver con los estudios de fotografía. Aquí no importa la estética, aunque es que debe haber algo, no importa el ángulo de la cámara, no importa todos estos detalles absolutamente estéticos de la fotografía. Lo que se intenta es siempre que haya un testimonio veraz y objetivo de los hechos y las situaciones que están ocurriendo. Eso es el fotoperiodismo. Es un periodista que en vez de utilizar las palabras utiliza la imagen, utiliza la cámara. Pero también el fotoperiodismo se caracteriza por una serie de cuestiones que son esenciales y que las cumple a rajatabla. Tiene que ser un testimonio de la actualidad del momento, de la actualidad de la época, es lo que vamos a ver, todo el testimonio de la reconversión. Podemos leer libros, podemos leer artículos, pero probablemente la cuestión que más nos impacta a todos nosotros sea justamente lo que aportan los fotoperiodistas, los reporteros gráficos, lo que nos aporta en este caso Juan con todas sus instantáneas de la reconversión. Que por otra parte, yo, por una parte como fotoreportero, aunque en ese momento no lo fuera, y por otra parte como también protagonista y casi haciendo fotos autobiográficas, porque él también estaba aquí y también estaba trabajando en la fábrica y demás. Bien, por tanto, es un fotoperiodista, es un reportero gráfico en el que tiene que hacer fotos de la actualidad viva, tienen que ser fotos objetivas, y eso no es tan sencillo y tan fácil, tiene que trabajar la objetividad de lo que está ocurriendo, tiene que dejar aparte la subjetividad de quienes son, tiene que contar historias y transmitir información, tiene que haber además cierto impacto visual, no sirve cualquier fotografía. De hecho, seguro que hizo muchísimas fotografías, la mayor parte se quedaron arrinconadas, como siempre ocurre con los grandes fotógrafos, y al final solo se publicaron las que realmente eran grandes fotografías objetivas. Y luego, por último, y no menos importante en un fotoperiodista, la ética.
tiene que respetar la dignidad personal y tiene que evitar el sensacionalismo. Es muy fácil a veces caer también cuando se hace fotoperiodismo en el sensacionalismo, en el sentimentalismo. Eso es nunca lo hace. En definitiva, lo que vamos a ver hoy, y pues está Juan aquí, es un testimonio de la conversión, una manera de ser testimonio del mundo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Este chico que me ha presentado, me presenta también porque es que somos muy amigos. Viajamos mucho, hemos hecho muchos viajes por Europa, hemos comentado muchas cosas y es un figura. Ahí donde lo ves, se va porque no me quiero ir a mí, no porque tenga prisa y eso. Bueno, yo voy a hablar hoy un poco de cómo empieza esto, cómo empezamos a ser reporteros de alguna manera, no profesionales, entonces después sería otra cosa, y al final en qué desemboca esto, que desembocó en grupo fotográfico, que hoy en día todavía existe. Lo voy a ir comentando. En primer lugar, presentarme, ya me he presentado, agradecer a todos los amigos, familiares y demás personas que han llegado a venir para verme, no para oírme, no, para verme. Y ahí está Fernando Cuenca, de pie, ahí está. Hoy no te quedo el gorro vaquero. Y por ahí veo también a Ismael y sobre todo a Vicente Casado, que no lo veo porque de lejos no veo, pero así sí. Somos supervivientes de esa época, como voy a contar luego más tarde. Esto que vamos a ver, estas fotografías primeras, son del 18 de marzo de 1983, o sea que tienen 42 años. Alguno de aquí no había nacido, por ejemplo mi nieto, porque solo tiene 8, entonces no, él no sabe nada de esto, pero algunos de vosotros sí lo sabéis, lo habéis vivido y bueno, recordaremos gente. Es un poco difícil de reconocerse en las fotografías porque hay muchas, como una primera que hay ahí, que está lleno de gente, entonces tener en cuenta una cosa, estas fotografías están sin tocar, son del 83 a lo largo de varios eventos y son tal cual, están escaneadas de los negativos y no tienen retoque de ninguna clase. Entonces algunas están un poco rayaditas y tal, pero claro, ¿quién hace 43 años estaba mejor que ahora? Pues todos los que tenían esa edad. Ahora ya es más complicado. Yo creo que he pasado ya de los 20 y me encuentro un poco más tocado que antes, pero bueno, ahí estamos. Bueno, pues en esa época de ese 18 de marzo, Puerto Sagunto está revolucionado. Se rumorea el movimiento sobre la reconversión industrial, en nuestro caso concreto, el cierre de los Altos Hornos del Mediterráneo, fábrica de Sagunto. Comienza la crisis siderúrgica. En plenas fiestas falleras, se le ocurre visitar a Sagunto a un hombre, que cuando diga el nombre, muchos lo sabréis de sobra quién es, que se llamaba, es que no sé si vive, pero bueno, ¿vive? Sí. ¿Vive aún? Sí. ¿Se ha muerto? Sí, el señor José María de Lucía, os suena, ¿no? Se le ocurre en plenas fallas venir, coño, haber venido en otra época, ¿no? Pero entonces no venía de visita, que pensábamos, pero resulta que vino para anunciarnos el cierre de los Altos Hornos. ¿Qué pasa? Pues que el comité de empresa, la UGT, comisiones obreras y todas las entidades que había, pues movilizan el pueblo, que además acudió en masa y fue, bueno, una audiencia muy grande, un soporte muy grande y demás. Yo me tiré ahí pues todo el día, porque daba la casualidad, yo era empleado de Altos Hornos y da la casualidad que ese día libraba. Entonces, con mi cámara y demás, pues empecé a hacer fotos. ¿Para qué? Pues para tener testimonio de lo que luego vais a ver. En plena fallera, lo que os he dicho, visita esto. El comité de empresa nos convoca y el pueblo entero, si no era entero, podrían faltar 3 o 4, pero todos los demás estábamos ahí.
muy liados, en hábitos, concentrándose, mejor dicho, en las puertas del Casino Viejo. Todos sabéis dónde está, aunque ahora esté en obras. Ya veremos cuando lo vuelvan a poner en marcha. Ese casino ha sido, además de todo esto vais a ver, ha sido un lugar donde se han dado conciertos, han habido bailes y ha habido de todo. Entonces es algo que le tenemos cariño, pero ahora mismo no se puede ver bien porque están en obras, pero es igual. Fue allí. Era exactamente el 18 de marzo del 83, yo estaba allí por dos razones. Primera, porque era empleado de los Altos Hornos y creo que debía estar allí. Y segunda, porque era muy aficionado a la fotografía y quería plasmar momentos históricos como tantos que ya había comenzado a fotografiar. No de esa índole, porque eso era muy duro y en fin. Estuve durante todo el día fotografiando el evento. No podía hacer muchas fotos porque ya os digo que se utilizaba el carrete. Y como todos sabéis, el carrete era un dispositivo, un acetato largo, y teníamos 36 fotos. Ahí no es como ahora. Yo, si esto me pilla con lo digital, yo no hubiera hecho 36 fotos, hubiera hecho 300.000 fotos, que se pueden hacer, ¿no? Pero entonces era muy difícil. Bien, pues estando por ahí nos encontrábamos unos cuantos conocidos, amigos y tal, como son, creo que no está, Emilio Angulo, no, pero Vicente Casado sí, levántame la mano, ahí vamos. Me ha alegrado mucho al verlo porque el grupo fotográfico, de alguna manera, que ahora veréis la evolución, empezamos a fraguarlo entre el que he dicho, Vicente Casado y yo. Después se nos uniría un montón de gente que ya iré comentando. Empezamos a hacer fotos y se nos ocurrió hacer un grupo fotográfico. ¿Por qué no lo hacemos? Pues lo hacemos. Entonces empezamos a contactar con gente como por ejemplo Fernando Cuenca, que está por ahí, Ismael Martínez, que me ha alegrado también mucho al verlo, también no sé por dónde anda, Moisés Coronado, Tomás Bueno, Ángel Pons y algunos más, a los que luego se nos unirían alrededor de 14, 15 o 20, creo que nos llegamos, amigos y con el tema de la fotografía, que era la inquietud que más o menos teníamos. Aparte de ser la inmensa mayoría, éramos empleados de los Altos Hornos. Así empezó el grupo fotográfico llamado La Forja, ya que nuestras reuniones las hacemos en las casetas que había de la Asociación de Vecinos La Forja, que estaban detrás de Vichita. Y ahí empezamos a reunirnos, a hablar de nuestras fotos, de los eventos. Yo he hecho esto, yo voy aquí, yo voy allá. Evidentemente yo no he podido cubrir todos los acontecimientos, ya me hubiera gustado, pero claro, yo trabajaba al igual que muchos y entonces estábamos supeditados a los turnos. A veces podía ir y otros no podía ir, pero os diré que hay muchos acontecimientos a los que yo no he podido asistir, como era el corte de la autopista, ahí en Sagunto, donde ahí hay una anécdota que un policía nacional le quitó la cámara a uno, no sé quién, le quitó la cámara, al día siguiente se la devolvieron, No sé cuál era la intención, pero claro, a ellos no se les podía... Bueno, dicen que no se les podía retratar, pero sí que hay testimonios de que sí. Reuniones en el campo del Fornás, cuando se convocaba enseguida acudía la gente, y más viajes a Madrid. Yo los viajes a Madrid, veréis algunas fotos, pero solo pude ir uno de los viajes, no fui más. Entonces, a principios de los años 85 y principios del 86, Caja Sagunto, bueno, nosotros seguíamos en La Forja y hicimos una especie de exposición donde ahí fotográficamente fuimos Moisés Coronado, Tomás Bueno y yo. Pero en cerámica había otra gente, en pintura y en dibujos, como aquí el maestro Antonio Cosín, que es de lo mejor que tenemos en este pueblo. No te veo con la gafa así, pero sí, ya. Se hizo esto, una exposición con el tema de la reconversión,
donde, hoy no sé cómo se llama, pero en la Plaza de los Coches, el edificio que hay, que es de Bancaja todavía, creo, hicimos la exposición allí. Y ese se nos denominó, yo es que tengo un catálogo, pero no lo he encontrado, no lo he podido plasmar para que lo vean. Se denominó Grupo de Artistas del Camp de Morvedre, porque ahí había de todo, fotógrafos, dibujantes, artistas de todo tipo. Bien, pues a finales del año 85 y 86, Caja Sagunto nos ofreció un aula para el grupo fotográfico, lo cual nosotros, bueno, agradecidísimos. Entonces nos trasladamos a Sagunto, al aula de cultura de la Casa Capella Pallarés, que tuvimos que cambiarle el nombre y éramos exactamente lo mismo. Éramos la Forja y allí nos llamamos Grupo Fotográfico Arse. Ahí empezó como Grupo Arse, pero realmente nosotros ya procedíamos de la Forja, porque he ido nombrando y todo esto. Ahí nombramos un presidente, un primer presidente que fue Moisés Coronado, si no me equivoco. ¿Sí, Ismael? Sí, sí. Sí. Y bueno, pues esto luego hubo que hacer un escrito para, de alguna manera, hacer que el grupo sea reconocido, sea legal, bueno, legal, no sé hasta qué punto, y entrar en el grupo de asociaciones de la Comunidad Valenciana, más bien de Valencia y provincia. Y entonces, la gente que veía allí firmó un manifiesto, nombres, DNI y tal, y se presentó. Curiosamente, no lo digo para criticar, sino para que lo sepáis, Vicente Casado, Emilio Angulo y yo no estamos en ese escrito. No por nada, porque no nos encontrábamos allí, hubo que presentarnos los que habían, sí que firmaron eso, entre ellos Fernando Cuenca, Ismael y otros tantos, Moisés, Tomás, en fin, toda esa gente firmó eso y se presentó en Valencia y de momento ahí estaba el grupo. Después ya empezaríamos a funcionar y seguimos igual. Ese grupo fotográfico Arse, hoy en la actualidad funciona todavía, con una animada de socios, porque creo que pasamos de los 100, pero realmente a partir de que se acaba el tema de la reconversión, el tema ya fotográfico ya no era la reconversión, ni los eventos que había, era cada uno hacía lo que quería y demás. Quiero recordar que dentro de este grupo hay gente que ha llegado bastante lejos. No a nivel profesional, no sé si hay algunos, yo sí, yo pasé al ámbito profesional porque era excedente de cupo, que se llamaba, unos lo reconvirtieron, otros no, y yo pasé a, bueno, pues yo pedí la cuenta, el finiquito, y me dediqué a la fotografía. Podía haberme dedicado a la música, que yo ya era músico hace muchos años, desde que tenía 15 años, pero ¿qué tenía la música? Hoy tocas tú, mañana toco yo, nos vamos y, bueno, no era estable. Entonces preferí ser fotógrafo y profesional. Seguí con mis inquietudes, seguí haciendo cosas y nada, hoy en día ya jubilado, hago exposiciones y hago algunas cositas y nada más. Dejé lo que es profesional, lo dejé, porque sí que yo, como ha dicho Albert, yo era fotógrafo de la BBC. Sí, señor. Hay alguno que me escucha. Bodas, bautizos y comuniones. La BBC. Y nada, hoy estoy aquí. Voy a presentaros un montón de... Bueno, un montón. Cuento 60 fotos para no aburrir, para que veáis los testimonios de toda esa época. Empezaré con el 18 de marzo de ese 83, luego hay otras cosas, todo a lo largo del año 83 y en enero del 84, que ahí más o menos acabamos. Vino la reconversión, nos quitaron lo que nos tenían que quitar, nos cerraron lo que tuvieron que cerrar y bueno, pues ahí estábamos. Hay gente que dejó la fotografía dentro de este grupo, nunca han hecho cosas, o al menos no lo sabemos. Otros se fueron a trabajar a empresas externas, a Sagunto, y los que no fueron a parar a la llamada bolsa, que luego serían reconvertidos en empresas, y ya está. Hay quien ha trabajado así y hay quien se ha dedicado en plan autónomo, como era mi caso.
Yo en vez de seguir o estar en la bolsa para ir a otro sitio, a otra fábrica, pues pedí la cuenta, por decirlo así, y me dediqué a la fotografía. ¿Que estoy contento? Mucho. ¿Que he conocido mucha gente? Mucho. Además fui 30 años el gabinete de prensa y eso me dio para conocer a muchísima gente. Buenos, malos y regulares. No voy a decir nombres porque no viene al caso, ¿eh? Entonces ahí está ese grupo, que sigue siendo Grupo ASE, y ya está. Ahora vamos a ver las imágenes. Yo creo que ya el palizón ya os lo he dado. Sí. Vamos a ver imágenes y si alguien quiere preguntar qué y cómo, y yo lo sé, se lo explicaré. Por favor, no me aplaudáis, hostia. Aquí donde lo veis está todos los días, si queréis contactar con él, en el CEA, que es la escuela, no se oye. y lee el periódico, gratis. Bueno, vamos a empezar. No que pago la mensualidad. Yo también. Además, soy profesor y me llaman profesor voluntario. ¿Sabéis lo que quiere decir? Que no cobro. Y estoy muy orgulloso de mis alumnos. Son los mejores que tengo. Pues no tengo otros ahora. Pues sí. Eres nuestro maestro. ¿Has oído a Paquito? Bueno, vamos a ver ese 18 de marzo. Como dije, me tiré ahí prácticamente todo el día. Y hay una anécdota que no voy a contar, porque algunos de ellos han fallecido y yo no quiero contarla. Pero bueno, da lo mismo. Ismael, que está por ahí, el Cuenca, Vicente, en fin, todos ellos saben de qué va. Lo que tenéis enfrente, ahí el puntero, esto es el casino, que está todavía como está, no hay más. La valla esta también está, y ahora vemos las obras que nos dejan, pero bueno. Este es otro, este es hoy esto de aquí, hoy es la Unión Musical, esto es la casa donde vivía el director general, señor Lujua y compañía, y lo mismo. Y esta era la entrada, sí, la entrada a la gerencia, se llamaba así, o Casino Viejo. Más gente. Ya os digo que algunos se puede reconocer, pero es difícil porque todo esto lo hice de la terraza donde está el Banco Bilbao. Y entonces alguien me cedió subí y desde ahí tiré un montón de cosas. Luego explicaré algo más. No, da igual. ¿Veis? La entrada, esas puertas todavía se conservan, ¿eh? Y lo del guardia creo que la han tirado o está, no lo sé. Está. Las cabinas no están, cabinas telefónicas no están. Igual las han robado, no sé. Y hace tiempo. ¿Veis la barandilla de enfrente, una pancarta? Yo tenía aquí un par de fotos de falleros, pero mi año no quiere que las pase, así es que las he tenido que quitar. ¿Vale? Ahora veréis algo que os suena. ¿Suena? ¿Eh? Esto es un ataúd, después habría un muñeco representando al señor Lucía, ahí lo tenéis, que al anochecer creo que se le dio fuego. Yo no estaba ya a la noche, pues igual iba a la noche yo ese día, no lo sé. ¿Suena? No sé si se le parecía al señor este, pero bueno, ahí estamos. Más gente, ya articos están ahí, en el sentido de que eran muchas horas y ahí estábamos, algunos habrían comido y otros no, pero bueno, ahí estamos. El edificio que yo os digo es el que está aquí enfrente, lo veréis en la parte de arriba, y bueno, estas no, pero las otras las hice desde arriba. Y ahora veréis unas que las hice desde arriba del casino, subido a la baranda, que casi me caigo, y bueno, aquí falleros. ¿Suena? Algunos conoceréis, ¿no?
estos más jovencicos, que ahora igual tienen ya 40 años más, ¿verdad? Sí. Yo conozco de esta foto a 3 o 4. Y el fondo, pues también. No puedo señalar, pero... ¿El puntero se ve ahí? No. Vale, vale. Y mujeres que también apoyaron un montón. Mujeres de trabajadores. Y bueno, y algunas que no serían de trabajadores, pero estas mujeres hacían ruido, ¿eh? Hacían ruido y bastante. Fue un apoyo grande, grandísimo. Y aquí va a empezar la historia de que ya una vez el follón aquí y tal, ¿quién tenía que intervenir? Pues la Policía Nacional. Y aquí a la izquierda, abajo, a la izquierda del todo, es mi primo José Luis. Y enfrente, sentados en la valla, está Juan Cardona, muy amigo de Ismael, que falleció casi hace 2 años, y Antonio Cisterna vive. Los demás ya no sé quién son, pero bueno, ahí estamos. Y aquí los susodichos. Entonces no se llamaba Policía Nacional, nosotros le llamamos los grises. Ahí ya eran maderos. ¿Eh? Que ahí ya eran maderos. Sí. ¿Veis ahí autoescuela, el rollo, todo eso? Bueno, todo eso no existe ya. Ahora toda esa zona son fincas. Y aquí intervino el que era el presidente del comité empresa para hablar con los policías, que al final no fue tan grave. Podrían haber hecho una carga, pues yo peor para ellos, pero no la hicieron. Aquí lo tenéis, en la parte, voy a ver así, izquierda. Si bajáis la autoescuela Ortiz, hay unos policías y el que está de espaldas es el presidente del comité de empresa. Y veis cómo la policía aquí se retira. Aquí, alguno lo habrá conocido, este era el presidente. Y nos paró para que no siguiéramos, para que no montásemos follón. Y nada, la policía se retiró y ahí quedó la cosa. ¿Sí? Bueno, se retiró hasta cierto punto, ¿no? Allá al final, sí. Y esto ya creo que era de noche, sí, era de noche y demás. ¿Veis ahí hogar del pensionista? Eso es lo que es el CEA ahora. Que le han quitado la M, no sé por qué. Ya no se llama CEA, ahora se llama CEA solo. Será porque no hay presupuesto y se van a quitarle la M, ¿no? Y quedará más barato. Pues nada, hasta ahí. Ahora vamos a otra página, a ver cómo lo hago. Cogeremos... ¿Dónde estás? ¿Eh? Esta fue la primera, sí. La manifestación que se hizo en Madrid y Valencia. Esto es la Castellana, en Madrid. ¿Veis el letrero, no? Como siempre, saludando. Puede ser peor que el País Vasco. No sé, pero ese fue el eslogan que teníamos. Aquí sí que hay algunos conocidos, como una de estas chicas, que luego sería una eminente, ¿cómo diría yo? Activista. Oftalmóloga. Una maravilla. El otro es anestesista, este bombero, en fin, cada uno es una madre. Pero ahí estábamos. Todo eso que veis hasta el fondo, éramos todos de aquí, de Sagunto y Puerto. ¿Qué pasa? No, con ese visor lo tienes que hacer con el... ¿Con esto? Pues ahí está. ¿Os veis, no? El Congreso de los Diputados, ahí estamos nosotros dando por saco, reivindicando lo que creíamos que teníamos derecho. Aquí se anunció, bueno, el eslogan fue no a la muerte de un pueblo, que afortunadamente luego ya no fue tan grave, para algunos. Congreso de los Diputados. Después habría 2 o 3 viajes más a Madrid, pero yo no pude ir, yo solo pude ir a este, y bueno.
Y esto es en Valencia. También lo reconoceréis igual alguno. Eso fue en uno de los puentes que iba hasta, creo que hasta el gobierno civil o algo así. A la derecha está la pagoda. ¿Eh? A la derecha está la pagoda. ¿Cómo? A la derecha está la pagoda, el edificio de la pagoda. Ah, vale. Vale. Y aquí, pues eso, las pancartas, jóvenes agustinos, menos armas para matar, más trabajo para en fin. Sí. Lo que se ocurría a la gente y iba y se hacían esas pancartas, se paseaban así. Esto es uno de los apoyos que tuvimos de Lladró, la empresa de cerámica. Que estuvo muy bien, esto es la Plaza de Toros de Valencia, que la conoceréis, ¿no? Y los muchachos estos, pues, hicieron esa pancarta y encima en apoyo. Todo lo de detrás también eran apoyos y manifestaciones. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Esto es un poquito más grave, pero vamos, que en su día podría grabar, ahora ya no es ni grave ni nada. Buah, a ver. ¿Eso lo reconocéis? Sí. ¿No? Sí. Un Los autobús, chiquillos no, pero los mayores sí, ¿no? un autobús y dos coches quemados. Esto es que está y que es actualmente la Comisaría de Policía Nacional. Y el edificio que hay a la derecha, que pone Centro de Enseñanza Media, eso era una academia para estudiar bachillerato. Que iba el que tenía, su papá tenía perras, iba, el que no, iba a la escuela de Begoña. Y después se convertiría en lo que soy la tenencia de la alcaldía. Ahí la gente, y este edificio de abajo, esto era el ayuntamiento, que fue derruido después. Sí. Pues eso, aquí es que gente que se saltaba y gente que había de todo, pues decidieron quemar la comisaría. Bueno, algo de la comisaría, no pudo ser mucho, pero eso. Aquí podéis ver el humo negro y tal, y un coche abajo del todo en la puerta, que ese ya estaba quemado. ¿Lo veis, no? No os digo dónde hice esa foto porque no viene al caso. Más. Pero ahí no quedó la cosa. Esa noche, desde esta calle de, a ver si ve, desde esta calle de aquí, entre la enseñanza media y la comisaría, ahí empezaron a tirar pelotas de goma y nosotros estábamos en la Plaza Rodrigo, porque esto da recto, da allí. Y nada, pues tirando, nada, pura anécdota. ¿Lo veis, no? Quemado, más quemado. Y aquí se ve mejor el coche quemado. Y, si no recuerdo mal, y la tengo la foto, se quemó también un autobús. ¿Eh? Microbús, sí. Ahí lo tenéis, detrás, un microbús. Sí. Vale, que claro, lo tapaba este camión, el otro camión, pero se nota que está quemado. Ese se quemó también. Y las ruedas del camión de los bomberos pinchadas. Yo de eso no tengo nada, lo siento. Yo sí. Yo sé que si hubiera contactado con alguno de los que están aquí, a lo mejor hubiéramos aportado más imágenes. Pero como se trataba de mí y de mi ponencia, yo no quise meter a nadie y yo os estoy mostrando mis archivos de mis reportajes. Bien, aquí ya se ve más limpio porque en estas tuve que vencer barrotes. Tampoco los equipos que tenemos ahora son los que había entonces. Antes tenías un objetivo de 50 milímetros, como mucho un 135 y ya está, y los carretes de marcas. No había más. Algunos tendrían algo más, pero eso, y sobre todo un gran angular, porque pillaba muchas cosas. Como dice, gran angular y, en fin, fue bien. Estas son más nítidas, están mejor,
Y aquí, no sé si podría acercar esto. ¿Cómo lo acerco? ¿Qué? Eso, abajo tienes la lupa. Te lo pone. Ah, ¿este? No. Sí, Abajo izquierda. abajo a la izquierda. Centro de la pantalla. Sí. ¿Este? Más a la izquierda. Este. Ahí, ahí. Vale, tira eso para arriba. No va. Pues, Sube la flechita hacia arriba. Pincha, pincha ahí, pincha ahí. Ahí, ahí. Pincha. mira que sabéis lo informático, ¿eh? Bueno, es igual. ¿Lo veis que más o no? Y ya está. Y a la derecha, pues que lo tapa el otro camión, el otro camión. Ya, no hay las más. caras. Aquí hoy, donde pone caja de ahorros, es donde los jueves y sábados se toma café en el mercado. Ahora se llama Gaspar, creo que se llama, ¿no? Sí, pero antes era eso. El viejo ayuntamiento, que era el ayuntamiento, la escuela, la academia, más bien, y la comisaría. Y aquí, pues con los borrotes limitados. ¿Para qué saco los borrotes y estoy detrás? Para que no te vean. Muy bien. Oye, ¿quién ha dicho eso? Mira que sabes. Te ven ahí, Los que hemos pues, sido... tampoco, porque yo tenía amigos ahí hemos sido de después Rosaz, sabemos que- y han visto las fotos y tampoco así no te atrae, ¿eh? Y hoy menos. Pues nada, este es otro de los temas. Y vamos a pasar a los últimos. Que esto ya era, bueno, más pacífico, pues sí, más pacífico. Recordaréis las caceroladas. En la Moncloa. ¿Eh? En la Moncloa. ¿Qué leche la Moncloa? En la Moncloa hicimos la cacerolada. Otra. Y aquí también. Aquí es esta. Yo a la Moncloa no fui. Esta. Yo sí. Aquí lo que veis a la derecha, Sí. lo que veis a la derecha es lo que es hoy el triunviral. Que no había nada. Y lo de fondo sí que son las escuelas que sí que estaban. Y están. Pues aquí empezó la gente, pues eso, con platos, con cacerolas, con lo que sea. Y si lo pudiéramos solventar mejor, pero Eso es bien. bueno, es igual. Los vaqueros. Es igual. Otra de las historias, esto ya lo hice desde mi balcón porque yo vivía ahí en el 9 de octubre. Lo de bien. Y después los balcones que se les puso, que les ponen negros en señal de luto de lo que creíamos que iba a acontecer. ¿Veis? Fíjate en el triángulo rural que aparcaban los camiones, los coches y yo vivía exactamente aquí. Todo lo que había. Hoy no se puede hacer eso. Y esta es una de las fincas donde también se apoyó la cacerolada y después, más tarde, se harían los crespones negros. Exactamente yo vivía aquí. ¿Está mi hija por ahí? ¿Ves a tu madre? Y este chico muy popular, Roberto, que fue fallero de la Plaza Ibérica, y su mujer. Para hacer estas fotos es evidente que me tuve que ir a la calle, porque si no, no hubiera sacado las pasadas, ¿no? Claro. No, el selfie, eso no se conocía, selfie, ¿eso qué es? Selfie. Más, ¿alguna más? Sí. Como veréis, toda la finca y parte de aquí estaba en los balcones. Y aquí podréis apreciar a la izquierda, casi abajo, los crespones que luego se fueron poniendo más. Y ya. Esta es la finca del lado, o sea, la cooperativa San Miguel de la que habéis visto, y esta era la cooperativa San Vicente. Está a continuación, todo esto está todavía. Aquí. Disco Rama. ¿Eh? El libro, el disco Rama. ¿El qué? ¿Disco Rama? Disco Rama. Vete a saber dónde está ahora. ¿Qué sistema? No, pero Aquí no queda nada de todo esto. Sí, el edificio sí. Pasa que los bajos están súper transformados, pues, bares, restaurantes, tiendas y tal. Y en la esquina final, donde el camión este tapa,
había una farmacia, creo que está todavía, y todo eso así. Bueno, yo creo que no tengo nada más. Bueno, voy a pasar algo que no tiene mucho que ver, pero para que veáis cómo era y cómo la gente acudía a las manifestaciones. Eso es el triángulo umbral. Ya lo he dicho antes, ¿no? Y eso también. Aquí en el medio, bueno, más para allá está lo de el auditorio ese que han hecho y todas las historias. Y aquí viene esto. Esta gente se reúne, esto era, aquí está caja, tal, esto era la asociación de vecinos o algo así, que hoy es La Victoria. Esto fue otra de las manifestaciones, comisiones obreras. Caja, sí. Que ha hecho libros, ha hecho cosas, sí. Sí. Al lado del limonero. ¿Cuál? ¿De la derecha? El de su lado. ¿El de las gafas? Conforme se la izquierda, sí. El Sí. limonero. El que tenía la fábrica de limonadas. Ah, por eso era el limonero. Por eso era el limonero. Yo creía que es que vendía limones, pero no. Estuvo en Falange y luego fue el fundador del PSOE. Juan, eso no era cuando el problema de la ciudad dormida. De la ciudad dormida. Ese es el problema, ¿verdad? Esa Sí, Sí. sí. Ahora veréis cómo era la ciudad dormida. Esto lo he puesto como... igual no tiene mucho que ver aquí, pero... ¿Cómo no? Fotos. Bueno, sí, al final sí. La gente se moviliza, la gente protesta y gracias a eso, en este pueblo, bueno, y en otros, si no te mueves, no hay nada que hacer. Si te mueves, por lo menos, intentar que te escuchen y esas cosas, ¿no? Y lo mismo. Ese mural de comisiones todavía está, creo, ¿no? Sí. Sí. Han cambiado la ubicación de los asientos. ¿Ya no están ahí? No, se han girado. ¿Eh? Ya lo tenéis. Ciudad dormida exige el leasing. Tenemos las reparaciones ya. Aquí está el chato, por aquí. Aquí. Este hombre, que era también aficionado a la foto. Y este es mi tío Vicente, que era el conductor de los autobuses de APSA. Bueno, APSA ahora, antes. Murió hace ya tiempo. El grupo Triano y el grupo llevado de la izquierda. Fijaros que ahora hay una fuente, que la han remodelado 3 veces lo menos, y entonces no había nada, estaban los semáforos y se acabó. Vista de madre. Ahí lo tenéis. Donde está este semáforo cercano a la izquierda, ahora está la rotonda. Bueno, en esa rotonda han habido el marco ese, hubo otra, y ahora está lo de eso. ¿Y bien? De los 4 caminos. Sí, bueno, sí, si hiciera eso, sí. Pues yo creo que ya no tengo nada más. No querréis ver fotos mías de mí, ¿verdad? ¿Preguntas? Muchas gracias. Quiero que vuelva a agradecer a mis compañeros de entonces, compañeros fotógrafos, que también hay músicos y eso, pero como eso es otro apartado, no tiene nada que ver. Pero ahora mismo, de los primitivos, nos encontramos 4, y de los más recientes, bueno, más recientes, podríamos considerar a Comari, que también es casi de los más antiguos. ¿Ya cobra esa antigüedad? Sí. Me alegro porque nosotros... Bueno, y luego hay algunos más modernos, como Bernardo, que ha venido de Manel, Yaroslav, en fin, no voy a nombrar todos porque no los veo. No, que vas a ver, Eso. Azucena, que si no le pegará, está por ahí, y demás. Luces. Preguntas. Bueno, muchas gracias por esta exposición. Me he llevado una alegría muy bonita, Juan. He visto a mi madre, una foto que no la había visto jamás. He visto a mi madre y me emociona un poquito. Sí. Pues no me la pidas, que no te la voy a poner. En la concentración donde está la fuente. ¿De la ciudad dormida? Efectivamente, yo nací en la ciudad dormida.
Si quieres, Soy hacia- hombre, si quieres alguna te puedo contar. Está en minúscula y tal. Yo la he visto, mi madre con las vecinas, y no la había visto jamás, me he llevado una. A ver, has tenido ocasión. Te doy las gracias por ello. Bueno, se abre un turno de palabra, de preguntas, de... A ver qué me preguntáis que lo sepa. Bueno, Tú, Moliner, sí, primero se presenta. Vicente Moliner. gracias por estas fotografías que nos has ofrecido y el grupo ARSE que también consiguió muchas más. Yo voy a centrarme en dos fotografías que he visto tuyas. Una, aquella que estuvimos en la gerencia cuando vino el señor Lucía, que ya nos quería cerrar la fábrica, ya quería... Y resaltar el momento histórico de que la unión de todo el mundo fallero acudió allí, y no solamente que acudió, sino me sale la duda de qué comisión sería el ninó que plantaron simbolizando a Lucía colgado de un árbol. Eso igual lo hicieron ese mismo día y lo colgaron. Yo no lo sé, pero O me sacaron la sorprendió falla. y gracias a ellos, oye, pues, bueno, las consecuencias ya las hemos visto, pero ahí está plasmado el personal que habíamos allí y el mundo fallero que estuvo a la altura. Solo habéis visto una foto, pero había montones de comisiones falleros, ¿eh? Bueno, de falleros. sí, sí. Claro, yo tampoco me dediqué exactamente a eso. Y alguna que le he tenido que quitar, no sé por qué, porque yo no soy así, pero bueno, me ha llamado la prima mía, Otra. se ha puesto, hazme el favor, es que parece que tenga bigote. Digo, es que lo tendría porque no la pongo, ¿eh? Vale, bien. Ahora pasando a otra fotografía que nos has ofrecido, es la consecuencia del tiro a nuestro compañero Tárraga, que el pueblo nos encendimos tanto y acudimos a comisaría y ya no sé si no hubo muertes ahí o hubo, pero lo que sí es cierto de que los que estaban, la policía que estaba dentro del local se vio muy mal, se vio tan mal que no tenían opción ni de subir a la terraza. Bueno, no había terraza. La terraza, a consecuencia de eso, es cuando después hubo una modelación dentro de comisaría y ahora sí tienen terraza para un caso semejante poder salir por lo menos a la terraza. Que entonces se vieron muy mal. Se vieron que el pueblo se les echaba encima. Y nosotros éramos muchos. El fuego fue eso. El fuego Tampoco fue... hubo intenciones de agredir ni a la carga ni nada de eso. El fuego fue a causa de eso. El pueblo estábamos encendidos. Del tiro a Tárrega. Sí, pero bueno. Gracias, era eso solo. Nada. Es así. ¿Quién más? Más palabras, venga, aquí, levantad las manos. ¿Vale? ¿Vale? No tengo micrófono. Tú no, con micrófono, si no respetamos la palabra. Si no habla, ¿qué quiere? Pues yo he visto las fotos, no me hace falta verlas para saber que es un gran profesional, de lo mejor que hay aquí en el puerto, amigo, compañero, maestro, todo, amigo de sus amigos, y que me ha encantado ver fotos que me han llegado al corazón, que me han traído recuerdos, que parece que fue ayer cuando esto lo viví. Y tengo muchas personas, pero tengo a mi hermana aquí al lado, que llevaba un esqueleto del centro cívico cuando esto aún era ambulatorio. Se cogió el esqueleto y se le vistió con una camiseta negra que la tiene mi madre aún, que ponía no a la muerte de un pueblo. Sí, señora. Entonces, por eso te quiero dar las gracias por todo esto. Vale. Y por ser como eres, una gran persona. Azucena, luego te invito a merendar. No sé si, venga, hola. ¿He visto una mano por ahí? Aquí, Ahí. hostia, vámonos. ¿Lo has preparado, no? Un momento, antes de que este señor que se ha puesto de pie
empiece a hablar, diré de un alumno mío actual, que se llama Francisco Ferrer Pérez. Si lo dices tú, no lo digo yo. Pero es igual, que acaba de cumplir 24 años son. Ya lo he dicho él para no ofenderlo yo. Que es el amo del curso, que hay compañeros suyos. Y bueno, yo estoy muy agradecido a todos, pero en especial a él, porque es el que me controla todo el mandicao. Además me invita a almorzar alguna vez. Bueno, pues Juan, mira, resulta que me llevé anteayer por la directora del CEA del puerto de Tahuanto una gran alegría al ver que te habían renovado el contrato sin cobrar. Eso no es así, Paco. Sin cobrar, claro, es voluntario. De darnos clases todos los miércoles, fuera del CEA, como dentro del CEA, sin cobrar. Y tú no eres un pedazo de pan, tú eres un pan entero, pero recién salido del horno. Tú nos estás enseñando, bueno, cosas como por ejemplo... Su mejor amigo no lo alabó tanto. El pro, no. El pro. Muchas cosas nos estás enseñando, Juan. Y sin cobrar ni un duro. Bueno, yo lo hago porque me gusta mucho. He estado 30 años en la UP de Sagunto y cobraba, ahí cobraba. Sí, pero aquí no. Aquí no, porque si no, no puedo hacerse. Y aquí tienes a muchos compañeros que no te han abandonado hoy, y entonces resulta que te mereces eso y más. Y también te mereces ahora que te pongas las gotas en el ojo, porque anteayer te operaron. Ya me toca a mí, y te ¿no? tocan las gotas. Y lo sabemos todos. Me toca la primera. Juan, te queremos como profesional y como persona. Gracias. Así, Paco, este hombre que habla Paco Ferrer Pérez, que de seudónimo tiene 3 Fs, Francisco Ferrer Pérez, 3 Fs, es el que me lleva todo el tinglado de alumnos y toda esa historia. Es una gran persona, hemos contactado muy bien y tal. Como fotógrafo, sí, también es bueno, va. Con el móvil. Es que encima vamos de móvil, la mayoría vamos de móvil. Esto ya, el selfie, el no sé qué, yo todo eso no lo sé. Yo soy muy activo. A mí me dicen carrete, 36 fotos, pues sé lo que es. Pero un móvil que puede hacer, bueno, yo que sé, cuántas fotos, miles y miles, como yo hago cuando voy de viaje. Por ejemplo, ahora que estaba en Andalucía, 4.000 fotos, 5 días. Pero me fui a Turquía y me traje 8.000 fotos en 8 días y así todo. Eso es, para los que tiráis en digital, es un abuso. Y yo lo reconozco. He empezado a bajar el cupo. He empezado a bajarlo porque no es que las haces, que es muy fácil, muy bonito, tiras. Pero luego hay que descargarlas en el ordenador, hay que revisar, hay que quitar las que no te gustan, las que te han salido mal. Y eso lleva mucha faena y muchas horas. Y si no, que se lo digan a mi mujer que está por ahí, las horas que me tiro yo en el ordenador. Quiero decir que seamos un poquito más selectivos. Y digo que seáis más selectivos, porque yo no sé si seré así luego. Ahí estamos. Más. Gustavo. Bueno. Uy, Paco, malo. Pero Paco, ¿cómo que no? Manolo, tú sabes. Eso sí. ¿Por qué te digo Paco? Bien, pues creo que voy a cambiar mi argumentación porque no te acuerdas ni de mi nombre. Bien. A ver, yo no quiero dejar pasar la oportunidad, Juan, de reconocer que tú fuiste mi profe de fotografía. Contigo me emocioné por primera vez al positivar una foto con José Aparicio. Y yo todavía me emociono cuando en aquellas bandejas y en aquel positivado analógico que hacíamos en la UP,
de un folio resultó aparecer una fotografía que yo había hecho. Era magia. Sí, además yo lo defino así, magia por magia. O sea, no lo olvidaré nunca, eso te lo debo a ti. Gracias por esa enseñanza que me ha servido muy mucho y todavía me sigue sirviendo en otras cosas que estoy haciendo. Y nada, simplemente agradecerte eso y no sé si el público de aquí lo sabe, que supongo que sí, que este hombre, además de fotógrafo, es músico, y ahí lo dejo. Gracias. Como fotógrafo viviría de la música. Mira. Va a ver que tengo que ponerme la rosa. Hasta luego, Azul. Gracias. Te quiero. ¿Te vas a ir sin merendar? No, que no me quedo merendar, no, ya. Vale, vale. ¿Alguno más? Juanito, ¿sí? No. Vicente, diga algo, hombre, ahí lo tenéis, levántate un momento, es muy alto. Juan, descansa un poco. No, hombre, no, yo puedo estar aquí hablando hasta mañana. Ahí está Vicente, que es uno con Emilio, no sé nada de Emilio, y de ti tampoco sabía, gracias al otro Vicente Montes. He hablado con él, digo, ¿vendrá? Sí. Bueno, pues esos tres, nace la iniciativa y luego ya empezamos a reclutar a Ismael, a Fernando y muchos más que hay aquí, pero los más antiguos fuimos así nosotros. Aquí faltaría Juan Mari y Paco Sancho, que también estuvo de los antiguos. Y no sé qué más. Muchos. Ya. ¿No hay nada más preguntas? No sé, yo sé que te quería preguntar, porque no nos has contado de lo que usabas de técnica, qué cámara llevabas, cosas así. A ver, si te acuerdas. Claro que me acuerdo. Porque yo me acuerdo también de la Yashica que tenía de mi padre, que no era ni reflex ni nada, y con eso empezaba ya allí y me va la cosa muy bien. Yo es que con tu padre tengo muy buena relación, entonces hablamos de vez en cuando. Bueno, yo empecé con una cámara que se llamaba Flowell, que no suena de nada. Era una cámara de ametralladora. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que tú le dabas al botón, plim, 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 y hacías 5.000 fotos todas juntas. Luego no había nada, claro, todas ahí mezcladas, porque el obturador era mecánico y no hacía otra cosa. Le llevaba el foco, no llevaba de nada. Después ya tuve una Yashica, mi Inster-D, luego algo más y al final entré en el mundo de Nikon. ¿Os suena Nikon? Alguien dirá, yo soy de Canon, a mí eso me da igual. Pero yo es que mi padre era Nikon, yo he seguido siendo Nikon y ahora mismo tendré unas 12 o 14 cámaras Nikon, 6.000 objetivos, yo que sé, de todo. Entonces, claro, últimamente no gasto mucho las cámaras profesionales. La que más he gastado para el trabajo profesional era una Nikon D3, tengo la de 2, la de 4, la de 100, 200, 300, 600, todas las tengo. Y últimamente, como ahora está de moda, que no sé si valdrá la pena, me compré una cámara sin espejo. ¿Alguien sabe de qué va eso? Sí, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que no lleva el espejo y no hace ruido. Es muy discreta, puedo sacar fotos de ciertos sitios sin que nadie se moleste. Es un poco de espía. Entonces es una cámara que tú fotografías y entra directamente a la tarjeta. No hay obturador, ni hay espejo, con lo cual no hace ni ruido. Y ya está. Y se le puede subir mucho las sensibilidades, que aunque tengas problemas de luz, te la saca bastante bien, sin mucho grano. Porque el problema que hubo al principio en las cámaras digitales es que el grano, si pasabas de 400 ASA o 800, el grano ya aparecía. Y entonces, parece una paella esta foto y tal, claro, es tanto grano. Pero eso se ha mejorado mucho, muchísimo. Ahora se quita con el Photoshop. No tanto, Vicente, no tanto. Bueno, si él dice que sí, será verdad. Pero bueno, ¿qué más quería saber? Tenía mi laboratorio, por cierto, si alguien quiere comprarme la ampliadora profesional mía, se la vendo. Vale, también tiene. Sí, yo quiero venderla con todos los, es una Plus 800, palabras mayores, con todos los trastos del mundo que tengo. Quité el laboratorio y ahora ya pues no lo gasto. Lo instalé en principio en mi casa
pero lo que pasa es que esto es... Ya sabéis quién protesta, ¿no? Y lo tuve que quitar. Se lo pasaría a Cuenca, que se está durmiendo, pero Juan, solamente te digo que tengas mucha salud para que sigas disparando. Pero sin rifle. Con cámara, claro. Vale, Pero vale. que sigas disparando. Muy bien. Vale. Sopero, mientras pueda, sí. Tú me conoces por Pepe Te Zamora. conozco, sí. Pepe Zamora. Sí. Hemos sido muy amigos, estoy aquí muy a gusto, la conferencia ha sido magnífica. Y como habéis empezado a hablar de máquinas fotográficas, te voy a recordar una anécdota, a ver si tú te acuerdas. Vino un montador alemán a fábrica a hacer un montaje y se quedó sin una perla. Y me dijo que vendía la máquina. Era una Kodak 1A con un objetivo Schneider. Suena, sí. ¿Te acuerdas? Y yo fui a pedirte a ti consejo. Se la compramos y aún la tengo. Mira. Me sigas disparando muchas veces y muchas gracias. Sí, estamos todavía, bueno, que sepáis que todavía se venden carretes. Lo que pasa es que un carrete está limitadísimo a hacer las fotos. Hoy estamos acostumbrados a pi, 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 y móvil y tal, que ahora resulta irrisorio. Pero bueno, yo tengo alrededor de casi 200 cámaras de colección. También lo vendo, ¿eh? Porque sé que soy mayor y cualquier día se quedarán ahí, y entonces llegarán mis hijas y irán al rastro y dirán, toma, ¿qué me das por esto? 20 pavos. Y le darán las 200 cámaras por 20 pavos. Digo yo, no, son bromas. Mi hija pequeña que está por ahí al lado dirá, me está perdonando la vida. Esta no. Más cosas, dime, Oscar, ¿algo más? No sé, ¿qué le ocurre más? Si quiere alguno preguntar. ¿Alguna cosa más? También con esas cosas, no sé, a mí me insistía mucho con el carrete. No, utiliza 400 y nunca me gustaba, nunca me gustó pasar de 200. Bueno, cosas así, manía. Ya. Nosotros en prensa comprábamos carretes de 400 ASA porque era, en principio era el ASA más alto que había. Pero después, los grandes amigos fotógrafos, estos que están ahí al fondo, empezamos a utilizar el ASA trucándolo. Y en vez de 400 tirábamos a 800 y luego compensábamos con el revelado del negativo y con eso conseguíamos un punto más de velocidad, un punto más de diafragma. Ese era el truco. Después ya aparecieron los T-Max, regularon el grano, que era grano tableta, que ya no era el típico grano ahí, y era mejor, más definido, y llegaron a sacar hasta ASA 3200. Bueno, eso era un lujo. Eso era un lujo tirar así. ¿Sí o no, Ismael? Sí. Bueno. ¿Más cosas? ¿Cosas así raras que se les ocurran a alguien? Pues bueno, pues nada, como veis muy interesante, yo también muy interesado porque yo revelaba fotos en el laboratorio que tenía mi padre también, en el único cuartito que no tenía ninguna ventana y que ponía una toalla debajo de la Yo es que tengo puerta. muy buena amistad con tu padre. Y pues nada. Y lo quiero mucho. Pepe, el otro, pero él, hemos hablado de muchas cosas y nos hemos visto, y tu madre, cuando era concejala, ¿eh? Pasa que, claro, desgraciadamente falleció hace mucho y ya está. Pero él y yo aún hablamos, ahora, yo no me puedo comparar con tu padre, que es un fenómeno. Tiene, bueno, un almacén que te da algo, yo nunca llegaré a conseguir eso. Pero sí que estuve en su exposición y me quedé corto. Digo, ¿esto qué es? Antonio, es que eres un genio. Claro. El artista más grande que tenemos este pueblo, después de mí. Muy bien, pues con esta frase yo creo que tenemos bastante por hoy. Muchas gracias a todos. Le vamos a dar a Juan una plaquita en recuerdo y en agradecimiento de la conferencia que nos ha dado hoy, también a uno de los libritos que editamos. Muchas gracias por esta ponencia y muchas gracias a todos vosotros por asistir.